Buenas tardes. Este es el Hotel Capital San Caita. ¿Cómo puedo ayudarle? Buenas tardes. Si me gustaría reservar una habitación para el 21 de junio. Está bien, déjame revisar nuestra computadora. Aquí por el momento el de 21 de julio, ¿verdad? No, junio, no julio. Oh, lo siento. Déjame ver aquí. ¿Están todos reservados esa noche? Bueno, tenemos una suite disponible, completa con una pequeña cocina y baño de zona. Y a la vista de la ciudad también es genial. ¿Cuánto cuesta eso? Son solo 10,000, más un impuesto del 10 por habitación. Oh, eso es un poco demasiado caro para mí. ¿Tienen una habitación más barata disponible el 20 o el 22? Bueno, le gastaría una habitación de fumadores o de no fumadores. No fumar, por favor. Está bien, tenemos algunas habitaciones disponibles el día 20. Estamos completos el día 22, a menos de desee una habitación para fumadores. Bueno, ¿cuánto cuesta la habitación para no fumadores el día 20? 6,000 pesos, más el 10 de impuesto a la habitación. Está bien, eso estará bien. Está bien, podría tener su nombre, por favor. Sí, Arian Acerdano. ¿Cómo escribe tu nombre, Miss Acerdano? Arian. Está bien, Miss Arian. Empezaremos pero el 20 de marzo. Está bien, adiós, gracias. Disfruta el resto de tu semana. That's all for today's video. Don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell so you can be Updated for our next video. Bye. Ciao. High volume. Am I really that